Shalom, hermanos y hermanas, y bienvenidos. Como siempre, le damos la bienvenida y un abrazo lleno de amor en el amor de Yahshua. Nosotros sabemos que es muy importante que nosotros, los que estamos en este camino buscando la salvación de nuestro espíritu, de ser liberados de la muerte segunda, nosotros estamos conscientes de que debe haber en nosotros una transformación. Sabemos que pero una transformación de nuestra mente, porque nuestro cuerpo eventualmente sí va a ser transformado o va a ser transformado a un cuerpo espiritual, pero nuestra mente es importante que desde ahora sea transformada, y solamente se puede hacer a través de la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo de Yahweh. Es la única manera que podemos transformar nuestra mente. Las Santas Escrituras, o lo que conocemos como la Biblia, fueron escritas, o fueron todas escritas, por supuesto, por hombres como nosotros, pero que ya tenían una mente transformada, una mente como la de Yahweh. A través de su Ruach, Yahweh los inspiró y ellos revelaron la mente de Yahweh. La tenemos aquí, la mente revelada de Yahweh en las Santas Escrituras. Su misma palabra dice que solamente el espíritu de cada uno de nosotros conoce lo que hay en nosotros y en nuestra mente. Asimismo, el espíritu de Yahweh es el único que conoce lo que hay en la mente de Yahweh y nos revela a través de las Santas Escrituras todo esto. O sea que sí, solamente a través de una mente espiritual podemos entender todo esto. Y no solamente podemos entender la palabra de Yahweh, sino lo que mucha gente dice que fue abolido, que es la ley o los mandamientos o las instrucciones que Él nos da. Por eso es importante tener una mente espiritual. Y una evidencia que hay también, que vamos a leer de esto, que a veces leemos por encima todo esto y no nos damos cuenta, donde dice que necesitamos entonces una mente espiritual para hacer algo importante, que es guardar su ley. Miren lo que dice, hermanitos. Pablo nos dice a nosotros también, porque esto es para nosotros, la carta a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. Ninguna condenación hay para nosotros, los que no andan conforme a la carne. ¿Ven? No solamente los que están en Yahshua HaMashiach, pero lo demostramos cuando no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando hablamos de carne, hermanitos, nos viene a la mente, se supone, carnal, terrenal, pecado, muerte. Eso es lo que se supone que venga a nuestra mente. Y entonces los que estamos en Yahshua HaMashiach no andamos conforme al pecado ni conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ven, hay dos leyes, y en las Santas Escrituras en más de una ocasión se ha hablado de dos leyes: la ley del pecado y la ley del espíritu, que es la de Yahweh y la de Yahshua. Por eso algunas veces se habla de leyes y la gente cree que está hablando de Torah, y a veces está hablando de la ley del pecado, que ya no está en nosotros, esa ley de nuestros miembros y de la carne. Pero ese no es el tema. El tema es que aquí está estableciendo que hay dos leyes: la ley del espíritu de Mashiach y la ley del pecado y de muerte, porque el pecado nos lleva a la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Verdad, hermanito? Condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ven, hermanitos, la ley es justa y lo sabemos. La ley es justa y la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Si andamos conforme a la carne, sabemos que vamos a morir. Pero para nosotros poder andar conforme al espíritu y no conforme a la carne, tenemos que tener el espíritu de Yahweh y una mente espiritual. Pero esa mente espiritual es la que nos lleva a sujetarnos a la ley. O sea que la ley, ¿cómo va a ser abolida? Si aquí vamos a ver lo que dice: si no tenemos una ley
una mente espiritual, no podemos sujetarnos a la ley. Y como vamos a sujetarnos a una ley que no está vigente, como enseñan unos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Miren, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué estábamos diciendo eso? Porque, hermanito, el pecado, donde nosotros, el campo de batalla peor que tenemos los seres humanos es la mente. Ahí es donde batallamos, en la mente, porque el pecado entra en la mente. Esa intención de pecar, ese deseo de pecar o inclinación al mal que hay en nosotros, está en la mente. Cuando vamos a tomar decisiones, hermanitos, pues las decisiones sabemos todos que es en la mente que nosotros empezamos a analizar antes de tomar una decisión en nuestra mente. Si vamos a tomar una decisión y tenemos una mente carnal, vamos a tomar decisiones carnales que llevan a la muerte y al pecado. Si tenemos una mente como la de Yahweh espiritual, vamos a tomar decisiones espirituales basadas en la ley de Yahweh, en la justicia de Yahweh y en su Torah. Por eso la ley no fue abolida, porque si fuera abolida no podríamos tomar decisiones basadas en la mente de Yahweh, que es la justicia, la misericordia y la piedad y el amor, que eso es lo que la ley nos lleva. Porque los que son de la carne piensan, ven hermanitos, piensan en las cosas de la carne, y las decisiones que van a tomar son en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, y nuestras decisiones van a estar basadas en el Espíritu, en la mente. ¿Ven la importancia de tener una mente espiritual? Porque si tenemos una mente espiritual, tomamos decisiones basadas en el Espíritu de Yahweh, en lo bueno, en lo que nos lleva a vida eterna. Porque el ocuparse de la carne es muerte, aquí lo está repitiendo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, ven, los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, y añade, ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden. O sea, que el que dice que la ley de Yahweh está abolida y que no hay que guardarla, pues es una persona carnal, porque solamente a través del Espíritu dice que podemos sujetarnos a la ley de Yahweh. Lo dice aquí, yo no lo estoy inventando, amados. Esto es el versículo 7 del capítulo Romanos 8. O sea que para poder sujetarnos a la ley de Yahweh, a sus mandamientos y a su Torah, necesitamos una mente espiritual. Si no fuera necesario guardar sus mandamientos, no necesitaríamos una mente espiritual y no diría esto. Entonces, si tenemos una mente carnal, lo dice aquí, no podemos sujetarnos a la ley. Entonces, pues, nos lleva a la muerte. Yo no sé si lo entienden, hermanito, pero está bien claro. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Y él dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Yahweh mora en ustedes, ven. Si tú tienes el Espíritu de Yahweh, al igual que yo, y se supone que todos nosotros lo tengamos, vivimos conforme a la ley de Yahweh. Nos sujetamos a la ley de Yahweh. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yahweh, de Mashiach, dice aquí, pero es el de Yahweh, que es igual, no es de él. Y eso lo sabemos. Que los que no tienen el Espíritu de Yahweh, pues no son de él. Y tienen el Espíritu del antimashiach. Entonces dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque no tienen el Espíritu y no se sujetan a la ley de Yahweh, sino a la carne y el pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia de la Torah, hermanitos, que es la justicia que viene de Yahweh. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Yahshua HaMashiach, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes, ¿verdad, amados? Así es que esto es lo que queríamos compartir, ¿ven? Romanos 8, léanlo, hasta ahí yo leí, hasta el versículo, no sé si 10 o algo así, pero claramente establece una diferencia de la mente espiritual y la mente carnal. La mente carnal o de pecado no se sujeta a la ley de Yahweh. O sea que, nuevamente, para poder obedecer a la ley de Yahweh necesitamos una mente espiritual. La ley de Yahweh no fue abolida, no caducó como muchos dicen. Por eso los que dicen que la ley de Yahweh fue abolida son carnales y van a morir si no practican los mandamientos. Claro,
se les dará una oportunidad si no conocen ahora, porque sabemos que Yahweh tiene un plan de salvación y está llamando a algunos ahora y probándolos, y de estos, como nosotros, escogerá un pueblo, y luego pues los que no conocieron tendrán su oportunidad. Pero no es cierto que la ley de Yahweh fue abolida, porque necesitamos, los que dicen eso pues no tienen el espíritu, como ahí dice, o sea, somos nosotros del espíritu, tenemos una mente espiritual o una mente carnal. Así es que eso es lo que debemos analizar nosotros todos, y como está hablando de la mente, ¿verdad, hermanitos? Tomar decisiones basadas en la vida, en el futuro que nos espera, basados en el reino de Yahweh, no en la carne, ni en el pecado, ni en la muerte. Que Él los acompañe y los bendiga, que les dé shalom, denle me gusta a los audios y compártanlos por favor. Y pues hasta la próxima. Shalom tengan todos.